Tú y yo sabemos que estamos en los tiempos finales. Tú y yo sabemos que Dios está enviando juicio a las naciones para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él. La violencia, el maltrato, los robos, las guerras, los divorcios, el aborto, todo esto es el pan diario que vive el mundo. Hace unos días Francia aprobaba que la ley del aborto ya es algo oficial en todo el país. Lo triste de todo es cómo celebraban que se aprobara esa ley del aborto. El 90% votó a favor del aborto. Así que la izquierda y la derecha van de la mano. Muchos dicen, Josele, tú eres de derechas. Otros pueden decir, Josele, tú eres de izquierdas. Yo no soy ni de derechas ni de izquierda, ni del centro. Pero nos hemos acostumbrado a que nos digan que la derecha siempre está a favor de la familia y a favor, entre comillas, de las cosas de Dios. Ahora uno se da cuenta que eso no es así, por lo menos en algunos países. Más del 90% de los políticos franceses, de derechas y de izquierdas, han votado a favor del aborto. En teoría, los de derechas son los que promueven la vida, son los que promueven la defensa de la familia. Pues en Francia todo lo contrario. El 90% de los votos, es decir, que más de la mitad de derechas han votado a favor del aborto. Por supuesto que la izquierda sabíamos que iba a votar a favor del aborto. Pero que supuestamente los partidos de derecha que supuestamente defienden a la familia, están en contra del aborto, voten a favor. Uno ya empieza a deducir que tanto la derecha como la izquierda no son seguidores de Cristo. No tienen principios cristianos. La derecha no los tiene. Aquí en España hemos tenido a Mariano Rajoy que dijo que iba a derribar esa ley del aborto. No lo hizo, la aprobó. ¿Qué está pasando en el mundo? Tenemos políticos que son, sin duda, consejeros de Satanás. Hace unos días, una ministra aquí en España, Montero, hay muchos ministros políticos con el apellido Montero, pues en el Congreso apareció con una cruz invertida. Un collar, sí, tenía una cruz invertida. Puedes hacer zoom en las imágenes y verás esa cruz invertida. Nos están gobernando políticos afines a las cosas de Satanás. ¿Qué está sucediendo en España? ¿Qué está sucediendo en Francia? ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? ¿Cómo están los gobiernos y ciertos sectores enfrentando a los blancos y a los negros? ¿Te has dado cuenta? ¿Cuál es la verdadera razón por la que hay tanta diferencia en las dos culturas, la cultura negra y la cultura blanca? A los negros y a los hispanos se les ha enseñado que eran víctimas de un racismo sistémico. Fueron víctimas, no autores de su pobreza. Les enseñaron que las mentiras de 1619 eran ciertas, que su única esperanza era culpar a la cultura de los blancos y chinos conservadores que querían atraparlos. Y por eso han surgido movimientos Antifa o el movimiento Black Lives Matter, Vidas Negras Importa, o Las Vidas Negras Importan. Un movimiento apoyado por Kamala Harris,
y Barack Obama para enfrentar a los negros contra los blancos, para ser una piedra en el camino para la presidencia de Donald Trump, que es cuando nació este movimiento. O si ya había nacido, los medios de comunicación se dedicaron a darles difusión. Estos movimientos radicales de izquierda atentaron, delinquieron, robaron, asesinaron, y los medios de comunicación, sus titulares eran: el pueblo americano en contra del presidente Donald Trump. Y aquí en España nos llegaba el titular del presidente racista Donald Trump. Donald Trump está en contra de los negros, en contra de los hispanos, en contra de la inmigración ilegal. Como aquí en España pasa con Vox. Yo no voy a votar a Vox porque están en contra de los inmigrantes. No, están en contra de la inmigración ilegal. Si tú no tienes papeles, si tú tienes delitos en tu país, tú no puedes entrar a España. Y yo lo veo bien. Yo no permitiría que a mi país vengan personas con delitos que huyen de su país porque no quieren cumplir la condena allí, o porque están en busca y captura. Yo no permitiría que a mi país llegaran terroristas de Hamás, de Hezbollah, de ISIS y de cualquier célula terrorista. Eso de vamos a permitir que vengan a nuestras naciones inmigrantes. Sí, pero dentro de esa inmigración, cuidado, porque puedes llevarte terroristas que se hacen pasar por personas normales, por civiles que están huyendo de la guerra. Es la manera que tienen los terroristas de llegar a las naciones, haciéndose pasar por refugiados. Y esta es la realidad. Nos están enseñando los medios de comunicación dirigidos por la élite que los malos son los buenos y los buenos son los malos. Durante 4 años de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, los años que lleva Bukele en El Salvador, los meses que lleva Milei en Argentina, los años que lleva Orbán en Hungría, todos los presidentes de gobierno que ahora mismo están levantando a su nación, que están trayendo unas leyes, unos principios y valores que bendicen, que hacen prosperar a las naciones, que hacen prosperar a las familias, son los malos. Esto es lo que promueve el socialismo, esto es lo que promueve la ideología de izquierda. Como está una nación es como está su gobierno, o como está el gobierno es como está la nación. Fíjate todos los países que están en contra de la familia, a favor del aborto, están en pobreza, están en crisis económica, violencia en las calles. Si ya en Francia había violencia en las calles antes de aprobar la ley del aborto, no me quiero imaginar lo que va a llegar a esta nación. Sí, la nación del amor, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a ver películas, de esa pareja feliz que se va a París con esas vistas de la Torre Eiffel, ¿verdad? Nos han engañado. Ahora nadie quiere ir a Francia. La violencia en las calles se está incrementando. Y encima aprueba la Constitución francesa la ley del aborto. Ole. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites que mi nación esté en guerra? ¿Por qué permites que la economía de mi país desaparezca? ¿Por qué permites la pobreza? No es que Dios lo ha permitido. Es que tú con tu voto has confiado en un gobierno que está en contra de Dios. Los medios de comunicación nos han enseñado mal diciendo que un presidente es racista, cuando la mayoría de los latinos, por ejemplo, en Florida, están a favor, por ejemplo, de Donald Trump. Nos están enseñando que Bukele es el malo por meter en la cárcel a todas las pandillas, a todos los narcotraficantes, a todos los que durante años han estado atormentando a la nación del Salvador. El índice de asesinatos en El Salvador era bestial.
Cada día más de 50, de 100 personas morían asesinadas por pandillas. Y ahora que el presidente Bukele mete a todos en la cárcel, el malo es Bukele. Aquí tenemos el periódico El País, o como dice Bukele, Lo País, que se atreve a decir: los presos ya no volverán a ver la luz del día. Ya no tendrán libertad. Obviamente, el que asesina, el que roba, el que viola, el que atenta, tiene que pagar las consecuencias. La palabra de Dios nos dice que hay que visitar al preso y ofrecerle el mensaje de salvación. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero no confundamos los términos. El preso tiene que pagar las consecuencias de su delito, de su pecado. Eso no quiere decir que yo no pueda orar por él. Claro que sí. Yo tengo que ir a orar por él. Yo tengo que visitar al preso. Yo le tengo que presentar el mensaje de Jesús. Pero que se defienda, por ejemplo, aquí en España, un sector a violadores y asesinos, se les defienda diciendo que ellos merecen la libertad y que el malo es un presidente que quiere la paz en su nación, creo que la cosa no va bien en la mente de muchos, ¿eh? Esta es una opinión que la estoy diciendo desde el corazón y a lo mejor tú piensas diferente porque a lo mejor tu ideología puede ser socialista. Te han envenenado la mente diciendo que el rico es el malo de todo. Pero qué curiosamente que los partidos socialistas que dicen no, todos tienen que tener los mismos derechos que los ricos. Sí, pero qué curioso que los socialistas, los que tienen ese ideal en mente, son los que más se enriquecen y tú sigues siendo pobre. Ellos más ricos y tú pobre. En Brasil está gobernando un corrupto, un ladrón, y la gente, millones de brasileños han votado por él, por esa ideología envenenada que le han metido en contra de otro presidente que ha estado haciendo seguramente cosas mal, pero otras seguramente lo ha estado haciendo muy bien. Un presidente que te ha robado, un hombre en el que, entre comillas, has depositado tu confianza, que te robe. Corrupción, sedición, malversación, y votes por él, algo no va bien en tu mente. ¿Cómo puedes confiar en alguien que te ha traicionado, que te ha robado, que sube los impuestos a tu país, que estás ahora mismo seguramente no puedes llegar a final de mes? ¿Cómo depositas tu confianza en una persona así? Estamos viendo cómo ahora mismo Estados Unidos se está destruyendo, los negros contra los blancos. Esta es una realidad. Y nos están los medios de comunicación todos los días bombardeando, diciendo que ahora mismo el blanco es el malo de todo. ¿No será que los medios están incitando a la violencia? ¿No será que los medios están incitando a que nos volvamos, a que nos enfrentemos? No quería hacer esto, pero el comunismo de Saúl Alinsky, Barack Obama, Biden, Harris, me obliga a hacerlo. Este es un pequeño comentario que hizo un pastor hace unos años atrás, el Dr. Himes Jr. Para la audiencia que no lo sepa, Saúl David Alinsky fue escritor y sociólogo estadounidense, considerado el fundador de la agrupación de organizadores de comunidad y el maestro de opinar de la izquierda radical estadounidense. Muchos partidos como Antifa o Black Lives Matter tienen los ideales de este personaje. Nació el 30 de enero de 1909 en Chicago, Illinois. Falleció el 12 de junio de 1972 en Carmel by the Sea, en California. No es que haya vivido muchos años, ¿eh? Desde 1909 hasta 1972. Pues los ideales que tenía este hombre era en contra de los ricos, en contra de la familia, en contra de los valores cristianos. ¿Qué va a suceder en noviembre en los Estados Unidos? O dos cosas.
¿O sigue gobernando Biden con sus posibles tretas? El presidente más votado en la historia de los Estados Unidos no lleva a sus mítines más de 50.000 personas. Por la otra parte tenemos a Donald Trump, el candidato republicano, odiado por la mayoría de la sociedad porque nos han vendido que es un racista. Donald Trump con ideales cristianos. Donald Trump aspira a la presidencia de los Estados Unidos. Opinión personal, a mí me gustaría que ganara Donald Trump. Su victoria sería tan grande que ninguno de los trucos comunistas podría quitarlo. Hay expertos que dicen que van a intentar asesinar a Donald Trump, o antes o después. Lenin dijo: «Ay de la revolución que no elimina el símbolo del antiguo régimen». Cuando ganaron los bolcheviques, llevaron al zar y a su familia a un lugar tranquilo y los asesinaron a tiros. Recordar que Estados Unidos, me atrevo a decir, es la primera nación que más ha asesinado a sus presidentes, por armas de fuego y por otras cosas. Yo estoy convencido de que personas como Saúl Alinsky o sus ideales que todavía existen van a intentar derrocar a Donald Trump. Ya lo estamos viendo. Cada semana aparece una denuncia contra Donald Trump y la Corte Suprema lo echa abajo porque saben que es mentira. Lo que están haciendo con acusaciones falsas es darle más rédito, más votos van a llegar, porque el ciudadano se da cuenta que están haciendo una campaña para que no gobierne. Y eso hace el enemigo en nuestras vidas, va a hacer campaña contra ti para que tú no creas en Dios. Nos puede gustar o no la personalidad de este presidente, pero se le va a ver por los frutos. Hay una profecía bíblica, bueno, no profecía bíblica, hubo un pastor hace unos años atrás que profetizó que en los Estados Unidos habría un gobierno con un presidente rubio. Dice que iba a tener un primer mandato de 4 años. Y luego le harían un impeachment, pero saldría victorioso. Sería un primer mandato duro. Sería un presidente criticado y cuestionado. Y después iba a tener un segundo mandato, pero ya no sería el mismo presidente, porque sería un presidente de oración. Y uno, viendo la actualidad, puede pensar: oye, es Donald Trump, presidente entre comillas rubio, con un primer mandato de 4 años, le hicieron un impeachment, como le pasó a Donald Trump con el tema de Ucrania. Vimos que todo era una argucia para quitarle del medio, para que no se pueda presentar más por parte de los demócratas, y ahora tiene opción de presentarse. Y ahora estamos viendo a un Donald Trump agresivo en sus palabras por lo que vive su país, pero sobre todo yo me quedo con la parte de que en todos sus discursos habla de Dios. Habla de la ideología de género y dice que Dios creó a hombre y mujer. Habla de la familia. Totalmente en contra del aborto. Habla de las iglesias evangélicas. Está hablando de Dios y se rodea de personas que oran por él. De hecho, está siendo, entre comillas, un presidente de oración. ¿Qué está sucediendo en El Salvador con Bukele? Otro presidente de oración que da la gloria y la honra a Dios. Yo quiero presidentes así. Yo quiero que en mi nación haya un presidente con principios y valores que hagan bendecir a la familia, pero sobre todo quiero un presidente que lo primero para él sea Dios. Por eso quizás el error de Donald Trump fue American First, primero América, que yo creo que ese es un error gravísimo, porque lo primero tiene que ser Dios.
Primero América no, primero Dios. Sería bueno que Donald Trump para su campaña pusieran el eslogan God First, primero Dios, y dejara ese eslogan de American First. Donald Trump, God First, primero Dios. Si un gobernante pone a Dios primero, si un gobernante tiene frutos del Espíritu, si un gobernante es de oración, invita al pueblo a buscar a Dios, trae bendición al pueblo, se preocupa por el pueblo, lo creas o no, mi voto lo tiene. No, pero es que el cristiano no se puede dedicar a la política, no sé qué, pero tú y yo tenemos que ejercer voto. Y sabemos que si algo está mal y no lo defendemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Y si yo sé que un gobierno promueve el aborto y no voto, soy cómplice, porque no estoy haciendo nada para defender la vida de ese bebé. Y lo peor de todo, si veo que un gobierno tiene esa ley, por ponerte un ejemplo de tantas leyes antidios que hay, y encima le voto y digo, no, es que yo no he votado a esa ley que ha promovido ese partido, sí, pero has votado al partido. Entonces sigo siendo cómplice. Jesús habló de esto. Mateo capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así empieza Jesús, mirad que nadie os engañe. Nos están engañando. Lo creas o no, nos están engañando y les estamos creyendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira lo que dice el versículo 7, Mateo capítulo 24. Ponte el cinturón, agárrate bien. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo sucederá esto? En los tiempos finales. Estas son señales antes del fin, y Jesús las dijo. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo cuando leo estas palabras de Jesús pienso en cada gobierno que hay en el mundo y me doy cuenta que los que están gobernando no tienen a Dios en sus vidas. Poquitos los hay. Por eso yo cuando veo que hay gobiernos que dicen que están a favor de la vida, oye, gloria a Dios, en contra del aborto, gloria a Dios, que se levanten partidos así, partidos que están en contra de la eutanasia, en contra de la ideología de género, en contra de leyes que favorecen al violador, al asesino antes que el agredido, antes que a la víctima. Gloria a Dios. Pero a mí lo que me preocupa es que esos partidos no tienen a Dios en su vida y profesan religiones falsas. Yo quiero partidos, yo quiero gobiernos donde den la gloria a Dios, donde se levanten y se creen partidos políticos cristianos que se preocupen por el pobre, por la viuda, por el preso, por el enfermo. Yo quiero partidos así, no sé tú. No, es que no hay que confundir la política con las cosas de Dios. Pues va muy ligado. Mira el Antiguo Testamento. Los reyes que gobernaron. Los que hacían mal
incitaban al pueblo a pecar. O sea que la importancia de un partido es real. Un partido político, un gobierno puede influir en tu nación, para bien o para mal. Y el Antiguo Testamento da ejemplo de reyes que incitaban al pueblo a adorar a otros ídolos, a pecar. Por eso Dios ponía y quitaba reyes. Había reyes que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios decía claramente: y este rey hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y este rey no anduvo en los caminos del Señor como sí anduvieron sus padres. La importancia de la política en las cosas espirituales. Es importante, la palabra de Dios lo menciona. Tenemos que luchar cada día porque Dios quite gobiernos que lo que están haciendo es hacer pecar al pueblo. Vemos como cada vez los gobiernos están creciendo, se hacen más ricos y te matan a impuestos. De la luz, del gas, el precio de los alimentos se está incrementando y la palabra de Dios habla de esto. En tiempos de reyes. Recuerdo prácticamente el pasaje de los leprosos. Ese grupo de leprosos que fueron desechados y los enemigos invadieron las ciudades y ellos, oye, qué raro, hay silencio, ¿verdad? Y vieron que no había nadie en los campamentos enemigos y aprovecharon y empezaron a conseguir la fortuna, la comida y dijeron, oye, no estamos haciendo bien. Tengo un sentir que lo que estoy haciendo no está bien. Estamos aquí nosotros disfrutando del botín de los enemigos y nuestro pueblo abandonado en pobreza. ¿Qué hicieron esos leprosos? Fueron a la ciudad y dieron las buenas nuevas. Oye, venir al campamento enemigo, no hay nadie. Vemos cómo los gobiernos están dejando en pobreza a sus países, a sus naciones. Venezuela es un ejemplo. Sabemos que hay muchos venezolanos que escuchan estas reflexiones. A todos vosotros os saludamos, cubanos, hermanos de Nicaragua, de Honduras, de Perú, hermanos de Colombia, de Ecuador, tantas naciones, tantos hermanos y hermanas que están huyendo de sus países por la extrema pobreza que viven, porque su gobierno cada vez es más rico y ellos más pobres. Jesús habla de las señales del fin. ¿Cuándo serán estas cosas?, le preguntaron los discípulos. Y los discípulos hicieron una segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra griega traducida siglo es aion, que significa era. La era en la que ahora vivimos, la era cristiana, está presente. Yo estoy convencido de que estamos viviendo en el fin de este tiempo. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos muy cerca del fin del mundo, tal como lo conocemos. Pero yo no te puedo decir fecha exacta, porque estaría pecando, estaría errando. Dios sabe, Él controla los tiempos. Pero viendo la situación, ya que Jesús dijo que rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, lo estamos viendo hoy en día. Pero Jesús dijo principio de dolores. Así que ya nos tenemos que ir preparando. Pero de aquel día y de la hora nada ni nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos capítulo 13, verso 32 y 33. Hay un error y es forzar todas las señales al pasado. No, José, pero esta profecía ya se cumplió en el pasado. No, eso es preterismo. Hay muchos calvinistas modernos que hacen eso, pero están equivocados.
Todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que dice Jesús, Mateo capítulo 24. Y en el momento en que lo lees sabes que están equivocados. Si todas las señales tuvieron lugar hace mucho tiempo, al principio de la historia cristiana, entonces lo que dice Jesús no es cierto, es mentira. Y Jesús es verdadero. Él es la verdad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, verso 14. Los discípulos difundieron el evangelio por todo el imperio romano, pero ellos no predicaron el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Los discípulos no predicaron el evangelio en el norte y en Sudamérica, en Japón, en Australia, en las Islas del Mar, en otros lugares. Ciertamente no predicaron el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Eso solo se está cumpliendo en nuestro tiempo. Y entonces vendrá el fin. El evangelio se está difundiendo en todo el mundo, en este momento, gracias a este canal de Radio Solidaria, gracias a medios de comunicación cristianos que hacen una labor increíble de difundir el evangelio, diferentes denominaciones con sana doctrina que predican a Cristo y a través de sus cuentas oficiales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, están predicando el evangelio y ese evangelio está llegando a todo el mundo. Por ejemplo, la gente en las zonas más remotas del mundo lee estos mensajes, los escucha por radio, por satélite de televisión, por onda corta, por miles de hermanos misioneros. Ahora se está cumpliendo esta profecía y entonces, en el tiempo que Dios ha establecido, llegará el fin. Por lo tanto, los preteristas están equivocados. Y hay otro error que es importante. Es empujar todas las señales hacia el futuro, en la tribulación de 7 años. La señal más importante de todas es lo que dijo Jesús. Jesús dio los días de Noé como una señal. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, verso 37. No hay que ser un gran teólogo para saber que los días de Noé fueron mucho más de 7 años. La Biblia enseña que los días de Noé fueron 120 años. Enoc estaba advirtiendo del juicio incluso antes, y lo habla la epístola de Judas, versículo 14 y 15. Lo que yo puedo decirte es que tenemos que estar preparados. Hay que prepararse ya. Porque lo que viene a tu país, lo que viene al mundo, lo que viene a las naciones, es tinieblas. Los discípulos pidieron una señal de su venida y del fin del siglo, el fin de la era, pero Jesús les dio muchas señales. Hay señales en las iglesias. Esta es la primera señal que dijo Jesús, Mateo capítulo 24, verso 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y esto se refiere primeramente a demonios que se presentan como Jesús. El apóstol Pablo advirtió sobre otro Jesús que el que os hemos predicado. Pablo también dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El gnosticismo, el ateísmo, todas estas cosas son creencias religiosas, creencias diabólicas, satánicas. El plan de Satanás es ese, que no creas en Dios, que no tengas un encuentro personal con Dios. Y como siempre decimos, porque se inventa teorías de la ciencia, el Big Bang, la teoría de la evolución, para que no creas en Dios, para que tu mente se vaya por otras cosas y dudes de la existencia de Dios y no tengas un encuentro personal con Dios. Ese es el plan de Satanás, que tú no te arrepientas, que tú sigas en pecado. Ese es el plan de Satanás, que discutas con tu esposa, con tu esposo, que veas bien
la ley del aborto. Que veas bien que tu hijo se tatúe el cuerpo, fume, beba, se drogue. Deseo que todos los padres que estéis escuchando este mensaje no deseéis eso a vuestros hijos, o no lo permitáis. Preocúpate por tus hijos, porque Satanás los quiere. Los quiere hacer esclavo del pecado. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo tiempos de la apostasía. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo estamos viviendo. Jesús predijo que habría tanta ausencia de ley en las iglesias que el amor ágape entre los miembros de la iglesia, en la propia familia, se iba a enfriar. Hay personas, y tristemente las iglesias, los miembros de las iglesias ya no aman estar juntos como las iglesias lo hacían. Hechos capítulo 2, verso 46-47, léelo. Jesús predijo que habría poca persistencia en oración al final del tiempo. Con razón hay tan pocas reuniones de oración hoy en día. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe para orar continuamente? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La persecución a los cristianos se va a incrementar en todo el mundo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El aumento de presiones contra cristianos se está incrementando en los Estados Unidos de una manera terrible. ¿Qué decir en el continente africano con la religión del Islam? La matanza de cristianos en Nigeria, en países de Asia, es increíble. Y los medios de comunicación mirando hacia otro lado. Hay padres que persiguen a sus hijos por volverse cristianos. Escuché unas declaraciones de Quique Pavón bastante interesantes en un pequeño evento que hizo y compartió un mensaje que me llamó la atención y que me tocó y dije, es verdad. A una persona le asusta más que se convierta uno a Dios a que una persona siga en pecado, siga en drogas, en alcohol, en vicios. Le parece normal. A mí me asustaría ver que cada vez más jóvenes están enganchados a las drogas, son esclavos de ciertos vicios. Pero a las personas normales les parece normal y no les asusta. No les asusta que haya por las calles personas con delitos. ¿Cuántas personas tienen miedo de salir a la calle por miedo a que la roben, por miedo a que la agredan, por miedo a que la cosa sea mucho peor? Y a las personas le parece normal. Pero una persona tiene un encuentro personal con Dios, cambia su manera de vivir, de ser drogadicto, pasa a ser una persona liberada de las drogas y eso la asusta. No, esto es lo peor, cuidado. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Les asusta que una persona cambie su vida por completo. Les asusta saber que Dios ha transformado una vida. Prefieren ver a esa persona mal a verla bien. Esa es así. Esa es la realidad.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lucas capítulo 6, verso 22 y 23. Si piensas que estoy siendo demasiado extremo, escucha los mensajes que te ofrecemos en Solidaria TV, los mensajes que nos comparten los pastores. Escucha los mensajes que te comparten en tu iglesia. Tenemos que ser radicales a la hora de compartir la palabra de Dios. Tenemos que confrontar. Si una iglesia, si una vida está en pecado, hay que confrontarla. No podemos decir no pasa nada. No, hay que confrontar el pecado. Si no lo haces, te estás haciendo al mundo y a esas doctrinas que hoy en día se predican en las iglesias. Ya no se predica de arrepentimiento. Ya no se predica de confrontación. Ya no se predica, poco se comparte. Por lo menos en la denominación donde yo estoy sí que se comparte. Gloria a Dios. Que Dios dé palabra a los pastores y nos exhorten. Vara y callado. Pues ahora hay iglesias de diferentes denominaciones que solo es el callado. El mensajito suave, el mensajito que a mí me gusta. Pero ¿dónde está la vara? Vara y callado, corrección, disciplina. Si estamos haciendo las cosas mal, se nos tiene que decir, te estás equivocando. Iglesia, despierta, estás dormida. Pero ya pocas iglesias hacen eso. Llevo varias semanas en la iglesia donde me congrego y donde he tenido el placer de ir a otras iglesias en vigilias, y el mensaje ha sido la disciplina de Dios. Nos han puesto el ejemplo de David, nos han puesto el ejemplo del buen pastor, vara y callado. Hermano, que te has equivocado. Oye, que has errado, que has pecado, que has fallado. Aquí tienes una falla. Necesitamos mensajes así. Porque yo no puedo ir a la iglesia, y muchas veces lo hacemos, y yo me pongo como ejemplo. Vamos a la iglesia con pecados, con fallos, con fallas en nuestra vida, y vamos al culto y levantamos las manos, como si nada. Lo que tengo que hacer es arrepentirme, humillarme, confesar ese pecado. Como dice la palabra, antes de presentar la ofrenda, ponte a cuentas con el hermano, a la persona que has hecho mal. Ponte a cuentas con ella. Perdónala, haz las paces y entonces presenta tu ofrenda. A lo mejor tu pecado no es contra una persona, pero sí contra Dios. Si has fallado, ponte a cuentas con Dios, humíllate, arrepiéntete y entonces presenta la ofrenda y entonces levanta las manos y entonces adora a Dios. Es una vergüenza lo que está sucediendo en Francia, lo que ha sucedido en este país hace unos días. Qué vergüenza que se apruebe la ley del aborto. Esto se ha aprobado también en otros países, con gobiernos de derechas. Es una vergüenza que supuestamente partidos que están a favor de la familia aprueben la ley del aborto. Aquí en España tenemos a la izquierda y a la derecha, y los dos van de la mano, porque llevan adelante la ley del aborto. Es el ejemplo que te estoy poniendo ahora. Nos están engañando, y nosotros seguimos dormidos. Es tiempo de despertar. Hay que despertar. ¿Estás listo para cuando Jesús vuelva? ¿Conoces a Jesús? ¿Te has convertido? Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de volvernos a Jesús, porque lo que viene al mundo no es nada bueno. Tú tienes que venir a Jesús, convencido de que estás perdido. Tú y yo tenemos que venir a los pies de Jesús,
Uno que no está convencido de que está perdido no vendrá a Jesús, no confiará en Él, no va a experimentar la conversión verdadera, no será limpiado de su pecado, ni será regenerado por la resurrección de Jesús. Tú y yo debemos reconocer que estamos perdidos. Antes de ser salvo, debemos reconocer, Señor, perdóname porque soy pecador, estoy perdido sin ti. Que el Señor traiga convicción de pecado a nuestras vidas y entonces podremos confiar en Él. Si no lo hacemos ahora, estamos perdidos. Hay que despertar. Estamos dormidos, la siesta ya lleva muchas horas, ya lleva muchos años. Iglesia, hay que despertar. Estamos en los tiempos finales. Rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. El padre se volverá contra el hijo contra el padre. Terremotos, pestes, hambruna. Y seguimos dormidos. Y seguimos confiando en gobiernos. ¿Cuándo pondremos nuestra confianza en Dios? Como canta Koalo Zamorano, mi confianza está en ti. Me gusta esa canción. Mi confianza está en ti, Dios. Confiamos más en el hombre que en Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tengamos el agua al cuello? ¿Hasta que las cosas vayan tan mal que digamos, Señor, te necesito? Si escuchas ahora este mensaje, si escuchas la voz de Dios, otro pasaje tremendo. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cuando vas a evangelizar a las calles te darás cuenta, estás predicando a Cristo y verás cómo la gente endurece el rostro, ¿verdad? Su semblante cambia, tienen el corazón endurecido. Si escuchas hoy la palabra de Dios, si este mensaje te está desafiando, si cualquier otro mensaje que te compartimos en Radio Solidaria o en Solidaria TV, por ejemplo, o si escuchas otras radios cristianas, o si escuchas o ves mensajes de pastores, si el mensaje te desafía, sientes en tu interior que ese mensaje es para ti, la palabra te dice, no endurezcas tu corazón. Cuando se nos exhorta, cuando nos dicen que nos hemos equivocado, duele, ¿verdad? No endurezcas el corazón. Si el Señor te está hablando es porque hay algo que tienes que cambiar en tu vida. Hay un paso que tienes que dar. No endurezcas el corazón. No estamos para endurecer el corazón. No estamos para volvernos contra Dios. Porque nunca vamos a ganar. ¿Hasta cuándo va a acabar ese pulso contra Dios? ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo vamos a estar sin volvernos a Dios? Si escuchas la voz de Dios, hermano o hermana, no endurezcas tu corazón.